Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde el lugar y momento en que nos estés viendo. Y para los que no me conocen, mi nombre es Lázaro y soy profesor de informática, por lo tanto vengo a ayudarles. Hoy les traigo un conjunto o un compendio de las 7 funciones básicas que todo principiante debe conocer. Estas funciones, por las características que tienen, le va a ayudar mucho a resolver muchas tareas cotidianas. En este caso, estas funciones, a pesar de que son básicas, son muy sencillas y no necesitan de muchos conocimientos para poderlas dominar y hacerte un profesional de esta herramienta. Para eso, bueno, vamos a empezar enseguida. Denme un minutico, paso a la intro y regresamos. No se vayan. Veamos entonces cuáles son las funciones básicas del Excel para todo el que comience. Estas funciones son el punto de partida para dominar el Excel. Son fáciles, no necesitan de ningún conocimiento profundo y nos permiten resolver muchas tareas cotidianas. Vamos a ver a continuación cada una de ellas con ejemplos concretos y muy sencillos. Por ejemplo, veamos que la primera sería la función suma. ¿Esta función qué hace? Bueno, como su nombre lo dice, suma un conjunto de números. Por ejemplo, digamos que si nosotros escribimos suma, o sea, recuerden el signo igual primero para introducir fórmulas o funciones, suma, y a continuación le decimos A1, A5, ¿qué le estoy diciendo? Simplemente que me haga la suma de todas las celdas consecutivas entre la A1 y la A5. Así de sencillo. Por ejemplo, en Excel, ¿cómo nosotros podríamos aplicar esto? Vamos a suponer que tenemos una plantilla con un conjunto de valores de venta de varios productos durante un semestre y se necesita calcular, todos los valores que se venden por mes, pero también necesito el total general en todo el semestre, tal y como vamos a ver en la siguiente imagen. Esta imagen es la plantilla que vamos a ver ahora a continuación en Excel, donde tengo aquí la relación de todos los meses con las ventas de cada uno de los 4 productos de cada uno de los meses. Por lo tanto, aquí en esta columna donde dice total de ventas, yo necesito calcular el total que se vendió para el mes de enero, febrero y así sucesivamente. Pero al final también necesito calcular el total semestral, que sería la suma de todos los valores, los totales de venta de cada uno de los meses. ¿Ok? Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer primero es utilizar la función suma para calcular los meses, ¿no? Que sería en esta columna F. En ese caso, lo que tendríamos que escribir simplemente sería suma desde B3 hasta E3. ¿Por qué? Porque esos son los
donde están los valores de cada uno de los productos, o sea, los valores de venta de cada uno de los productos, desde la B3 hasta la E3. Ese sería para esta serie. Sabemos que después de nosotros calcular esta, pues podemos replicar hacia abajo esta misma fórmula para llevarla a los restantes meses. Así de sencillo. Para terminar, ¿no?, con la utilización de la suma en el cálculo del total semestral, pues simplemente aplicamos aquí la fórmula de que suma, vamos a sumar desde F3 hasta F9, o sea, toda la columna donde nosotros calculamos anteriormente los valores de los meses. Entonces veamos ahora cómo aplicar eso mismo que vimos en la presentación en esta plantilla de Excel. Aquí simplemente nos paramos, como dijimos, en la casilla F3 y escribimos igual suma paréntesis y podemos seleccionar directamente las celdas que queremos sumar. La marcamos, le decimos, cerramos el paréntesis y le damos enter. Y ahí tenemos ya el total de venta para el mes de enero. Simplemente para obtener los restantes, pues arrastramos hacia abajo hasta el mes de julio y ahí vamos a obtener, como ven, todos los totales de venta para cada uno de los meses. Ahora nos queda el caso de el total general, o sea, el total del semestre, que ¿cómo sería? Bueno, es la suma de todos los totales de ventas de cada uno de los meses. Aquí podemos utilizar entonces también la función suma. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la misma manera, le decimos igual suma paréntesis y aquí entonces en este caso vamos a sumar todas las celdas de esta columna desde la F3 hasta la F9. Ok, así tal y como está. Le damos enter y obtenemos aquí al final el valor del total en todo el semestre de las ventas obtenidas. Por lo tanto, vean acá cómo hemos utilizado la función suma en una plantilla muy sencilla, pero muy útil a la hora de hacer este tipo de cálculo. Pasemos ahora a la función promedio. Esta función, como bueno, quien dice su nombre, que calcula el promedio o la media de un grupo de números. Esta función muy parecida a la de suma. Por ejemplo, aquí también utilizamos un rango de valores, o sea, nos va a devolver el promedio de valores entre dos celdas que estén consecutivas. También pueden ser con celdas aleatorias, ¿no? En este caso, bueno, vamos a utilizar esta función en la siguiente plantilla. Vamos a ver en este caso ¿qué queremos hacer? Bueno, ver cuál es el promedio alcanzado según las notas de cada asignatura. Vamos a utilizar la función promedio desde la celda D3, en este caso que es donde está la primera nota, hasta la celda F3, que es donde está la última nota, para obtener el promedio para este primer alumno. Sabemos que, bueno, una vez que hayamos resuelto el primero, pues podemos replicar esta fórmula para las restantes celdas de esta columna y así obtenemos los promedios para cada uno de los alumnos. Volviendo aquí al Excel, bueno, ya tenemos aquí la plantilla que vimos en la presentación. Simplemente vamos a aplicar, ¿no?, lo que vimos allá. Aquí vamos a calcular el promedio. Por lo tanto, introducimos la función, decimos promedio, y aquí, bueno, vamos a seleccionar las
los valores de las notas, que son estas tres primeras notas, o sea, estas tres notas, y cerramos paréntesis. Una vez que cerramos paréntesis, damos enter y ahí tenemos el promedio de las notas, de las tres notas para este alumno. Para el resto, pues simplemente como hemos hecho anteriormente. Podemos arrastrar o simplemente damos doble clic y ya se calcula, como ven ustedes, el promedio para cada uno de los alumnos según sus notas. La siguiente función es la función min. Min, que viene de mínimo. ¿Y qué hace esta función? Bueno, simplemente devuelve el valor más bajo dentro de un rango de valores. Un ejemplo muy sencillo: tomar un grupo de valores, por ejemplo, desde O1 hasta de 10, va a tomar todos esos valores y va a extraer cuál es el valor más pequeño dentro de ese grupo de valores. ¿Cómo lo veremos un ejemplo en Excel? Bueno, vamos a aprovechar esta misma plantilla que vimos anteriormente de los promedios de notas de este grupo de alumnos. Pues aquí entonces vamos a agregar una nueva columna que se va a llamar nota baja, o sea, la nota más baja dentro de las tres que tenemos acá, para que el Excel nos determine cuál de ellas es la más pequeña. Para eso, entonces, vamos a utilizar la función min desde D3 hasta F3, que son las tres notas, ¿no? Tal y como lo utilizamos en la función anterior. Y al final, bueno, obtenemos el valor de la nota más baja para este primer alumno. Lo restante, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Simplemente calcular todas las restantes replicando la fórmula. Veamos entonces cómo sería acá en Excel. Pues bueno, muy sencillo. Como dijimos, tenemos aquí, introducimos la función min, paréntesis, y le indicamos cuáles son las notas que queremos determinar cuál es la más pequeña. Cerramos el paréntesis y le damos enter y aquí ya obtenemos que efectivamente la nota más pequeña de estas tres es 63. Es evidente. Si queremos ver rápidamente cuál es la menor nota de los restantes alumnos, simplemente, bueno, vamos a doble clic aquí en el borde y ya obtenemos aquí cuál es la nota más pequeña obtenida para cada uno de los alumnos. Y bien, como mismo hemos visto que existe una función mínimo, también tenemos una función máximo, o sea, max. ¿Qué hace esta? Bueno, muy similar a lo que calcula es o determina cuál es el valor más alto de un rango de valores. Otro ejemplo muy sencillo, bueno, determinar el máximo de entre las celdas C1 a la C10. Para el caso nuestro, bueno, vamos a seguir aprovechando la plantilla que estábamos usando con las notas de los alumnos. En este caso, bueno, vamos a agregar una nueva columna que sería la nota más alta para hacer el mismo desarrollo que hicimos para el caso de la nota mínima. Simplemente aquí, en vez de utilizar el min, vamos a utilizar el max para el primero y después replicamos para los restantes alumnos. Y bien, estando aquí en el Excel con esta plantilla, pues vamos a hacer uso de la función máximo. Por lo tanto, le ponemos max, paréntesis, y volvemos a seleccionar los valores de cada una de las notas del alumno. Cerramos paréntesis y le damos enter. Efectivamente, vemos que para el primer alumno sería 78, que es la nota más alta que tiene. Para los restantes, pues simplemente damos doble clic y volvemos a obtener los valores máximos, en este caso, de cada uno de las notas, o sea, valores máximos de las notas de cada uno de los alumnos.
Otra de las funciones muy sencillas de aplicar y muy práctica es la función contar. Como su nombre lo dice, ¿qué hace esta función? Bueno, simplemente cuenta, ¿no?, toda una serie de celdas. Pero algo muy importante es él solamente va a contar aquellas celdas que tienen números. Las que no tienen números, pues no las cuenta. Por ejemplo, pudiéramos contar un grupo de celdas desde E1 hasta E10 que tengan valores numéricos. ¿Ok? Vamos en este caso a utilizar un ejemplo también muy sencillo y vamos a esta pequeña plantilla donde tenemos una serie de nombres, los nombres de los alumnos anteriores, pero que hemos incluido aquí sus números de cédula, ¿no? Como los números de cédula son números, ya valga la redundancia, pues vamos a través de los números de cédula, vamos a calcular o vamos a determinar qué cantidad de alumnos son. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar todas las celdas desde la C3, que es la primera, hasta la C12, que es la última. Regresando aquí al Excel, pues simplemente tenemos esta misma plantilla que vimos. Vamos a calcular cuántos alumnos tenemos registrados a través de su número de cédula. Simplemente aquí en la casilla del total vamos a incluir la función contar y le vamos a indicar que cuente todas las celdas incluidas desde la C3 hasta la C12. Cerramos paréntesis y damos enter y efectivamente tenemos ahí la cantidad de alumnos que tenemos registrados en nuestra planilla. En caso de que sean muchos más alumnos, pues mucho más rápido, ¿no? No es lo mismo ponerse a contar. Una variante de la función anterior, que fue contar, es contar a. ¿Qué hace esta función? Bueno, simplemente esta va a contar todas aquellas celdas que no están vacías. Pero aquí ella sí va a tener en cuenta si la celda tiene números o tiene texto. O sea, si tiene números y tiene texto, las va a contar. Si no tiene ni números ni texto, o sea, si están vacías, pues simplemente las cuenta. Un ejemplo, bueno, muy sencillo, podemos decir contar a desde F1 hasta F10. Ahí va a seleccionar todas esas celdas y va a verificar si tiene números o textos, pues te las cuenta. Si está vacía, pues esa no las cuenta. Bueno, aprovechando esto, vamos a ver un ejemplo en Excel. En este caso vamos a aprovechar cómo hacer un registro de asistencia, muy sencillo, ¿no? Utilizando, bueno, la lista de alumnos que teníamos anteriormente, pero en este caso vamos a tener la asistencia, ¿no?, de lunes a viernes, de todos estos días, de los alumnos que han asistido a las clases. Simplemente seleccionamos con una cruz aquellos que han asistido. Los que no tienen asistencia, pues simplemente no le ponemos nada. Y para eso entonces vamos a aprovechar esta función contar a. Vamos entonces a contar cuántas asistencias tiene ese alumno durante la semana. Para eso entonces utilizamos la función contar a desde D3 hasta H3, que serían los días de la semana. Desde D3 hasta H3, como ustedes pueden ver, este primer alumno pues ha asistido solamente el lunes, por lo tanto él solamente debe contar que ha estado presente un solo día. ¿Ok? Asimismo, bueno, vamos a replicar esta fórmula hacia abajo y vamos a calcular o vamos a obtener la cantidad de presencias que ha tenido cada alumno durante la semana. Pero aprovechando esto mismo, podemos calcular la cantidad de días que asistió cada alumno. Pero si queremos también sacar cuál es la cantidad de alumnos han asistido cada día de la semana.
Volviendo a nuestra plantilla Excel, aquí ya tenemos cómo entonces vamos a calcular cuántos días ha estado presente cada alumno. Para eso utilizamos la columna I, esta que tenemos aquí. Por lo tanto, en el primero vamos a incluir la función contar a y abrimos paréntesis y ahora seleccionamos los días de la semana, o sea, desde el lunes hasta el viernes, y cerramos paréntesis, o sea, desde D3 hasta H3. Le damos Enter y efectivamente vean que para este caso solamente este alumno ha asistido un solo día. Pero si queremos calcular los restantes para los restantes alumnos, pues simplemente, como hemos hecho anteriormente, arrastramos por toda la columna hasta el último alumno y ahí obtenemos la asistencia de cada alumno durante la semana. Ahora, esto mismo vamos a aprovechar para determinar entonces qué cantidad de alumnos ha asistido en cada día de esa semana. O sea, simplemente acuérdense que contará lo que nos va a contar todas aquellas celdas que tengan algún valor, ya sea de número o de texto. ¿Ok? Por lo tanto, aquí para este primero vamos a aplicar nuevamente la función contar a paréntesis y en este caso vamos a seleccionar la columna, que en este caso sería la columna D desde D3 hasta D12. ¿Ok? Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y aquí efectivamente ya tenemos que el total de alumnos, que fueron 10, que lo calculamos anteriormente, solamente asistieron el lunes 7 alumnos. Pero si queremos calcular para el resto de la semana, pues simplemente arrastramos esta misma fórmula, esta misma función en las siguientes casillas y ahí obtenemos el total de alumnos que asistieron durante cada uno de los días de la semana. Pues aprovechando el uso de esta función contará, vamos a implementar una variante, digamos, haciendo una aplicación de esta función. Recuérdense que esta función lo que hace es contar todas aquellas celdas que tengan al menos un valor ya sea de texto o numérico. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a agregar una columna donde vamos a ver las ausencias. ¿Cómo entonces podríamos calcular la cantidad de ausencias que tiene cada alumno en la semana? Utilizando precisamente esta misma función, vamos a aplicar una fórmula. Esta fórmula sería a la cantidad de días de la semana que estamos analizando, le damos a restar el valor que nos va a devolver la función contará de la semana, o sea, de lunes a viernes, son 5 días. Simplemente entonces nos va a dar la cantidad de ausencias. Y asimismo podemos utilizar para los restantes alumnos en esta misma columna. Veámoslos aquí en Excel. Aquí vamos a introducir una fórmula. En este caso vamos a decir que vamos a restarle a 5, que va a ser el total de días de la semana, le vamos a restar lo que va a calcular la función contar a. Pero ¿de qué rango? Bueno, precisamente del mismo rango que analizamos anteriormente, desde D3 hasta H3, que sería todos los días de la semana. Él va a contar cuáles son los que tiene en presencia. Por lo tanto, cerramos acá y le damos Enter y vean que perfectamente nos arroja que este alumno tuvo 4 ausencias en esta semana. Para el resto, pues simplemente arrastramos para los restantes y ahí vamos a obtener la cantidad de ausencias que ha tenido cada alumno durante esta semana.
otra forma de cómo utilizar la función contar A, en este caso aplicándola en una fórmula. Y la última función básica que vamos a ver por el momento es la función si. ¿Qué hace esta función? Bueno, simplemente evalúa una condición y devuelve un resultado según sea verdadera esa condición o sea falsa. Un ejemplo, bueno, simplemente se va a evaluar aquí el contenido de la celda 1. Si tiene un valor mayor que 100, pues va a aparecer en la celda que nosotros estimemos la expresión alto en caso de que se cumpla la función. Si no, va a aparecer el valor bajo en caso de que no se cumpla esta condición. Para esto, bueno, vamos a seguir utilizando la misma plantilla que teníamos anteriormente, lo que en este caso vamos a agregar otra columna a esta plantilla y aquí vamos a utilizar la columna resultado. En este caso, en la columna resultado, lo que queremos es que nos aparezca la palabra aprobado para aquellos alumnos cuyo promedio, el valor del promedio sea superior o igual a 60 puntos. En caso de que sea menor, pues debe aparecer reprobado. O sea, esto aplicado para el primer caso sería, por ejemplo, y analizamos si G3 ¿por qué? Porque es donde tenemos el valor del promedio para este primer alumno. Si G3 es mayor o igual que 60, entonces debe aparecer aquí como texto el valor aprobado. En caso de que no sea eso, pues debe aparecer reprobado. Entrando en nuestra planilla aquí en Excel, pues vamos a aplicar lo que vimos en la presentación. Simplemente aquí en el resultado vamos a incluir la función, decimos igual si y paréntesis, y ahora a continuación indicamos cuál va a ser la condición. La condición es el promedio, o sea, voy a evaluar que si esta celda que tiene el valor del promedio es mayor o igual que 60, ¿ok? Entonces vamos a indicarle que si eso se cumple, que nos muestre el resultado de aprobado. En caso contrario, o sea, si el valor de el promedio es inferior a 60 puntos, pues que nos muestre el valor de reprobado. Cerramos el paréntesis y vamos a Enter y vemos que efectivamente, como 72 es mayor que 60 puntos, pues este alumno está aprobado según su promedio. Vamos a ver para restantes alumnos si replicamos la fórmula y efectivamente aquí tenemos cada uno de los alumnos que según el promedio están aprobados o reprobados. Y con esto hemos dado una panorámica muy rápida de las principales funciones que puede usted empezar a aprender, vean que son muy fáciles, muy sencillas y con mucha utilidad para aplicarlas en múltiples casos y múltiples tareas. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Le he hecho una compilación de las 7 funciones básicas más importantes que les va a ayudar a ustedes a ir resolviendo sus tareas más cotidianas utilizando esta herramienta Excel. Lo único que me queda es que si no te has suscrito, suscríbete, dale clic ahí a ese botón de suscribirse, déjame un like que siempre nos ayuda mucho y clic a la campanita para que te enteres cuando volvemos nuevamente con nuevos videos. Sin más, bueno, nos despedimos y hasta la próxima.
Chao.